algunas definiciones con respecto a esto del robo. Significa tomar algo que pertenece a otro sin derecho o permiso. Y he puesto un listado: dinero, reputación, cosas, tiempo, ideas, confianza, palabras, recursos e identidad. Otra definición es impedir que otros reciban lo que les pertenece por derecho. Retener salario, retener tiempo, impedir que otro reciba el reconocimiento que merece. Me he valido de varias anotaciones de una experta en consejería, se llama Jung Hunt, y ella aconseja a muchas personas que son adictas al robo. Y me ha llamado la atención todo lo que ella desarrolla con respecto a este tema. Hay diferentes dimensiones del robo, ¿sí? Vamos a tratar estas dos. Hay un robo que es horizontal, que es hacia las personas, y hay un robo que es vertical, que es el que hacemos al Señor. Vamos a empezar con lo horizontal. ¿Qué implica? Existen varias formas de robo. Me llamó la atención todo esto, todo este listado. Implica, esto está en el diccionario también, ratería. La ratería es robar pequeñas cositas, ¿sí? Me quedo con un caramelito, un vueltito, es una moneda, es nada, ¿no? Pero me lo dejo. La malversación, y es el acto en que uno o más individuos se apropian indebidamente de fondos, de propiedades, ¿sí? Cuando en realidad se las ha dado para que se las administre, ¿sí? Una persona se las dio para que las administre y ellos tomaron de eso y se lo apropiaron. Eso es la malversación. La estafa, obtener dinero o bienes por medio del engaño. La extorsión, tomar dinero indebidamente por medio de amenazas o a la fuerza. El engaño, despojar usando la trampa. El plagio, usar y pretender que el trabajo de otra persona le pertenece a uno. La calumnia, hacer declaraciones difamatorias que dañan la reputación y el bienestar de otras personas. Un listado amplio, ¿no? En donde nosotros podríamos ver en qué parte por ahí nos identificamos de estas formas de robo. ¿Qué dice Dios con respecto al hurto? Y he puesto varios versículos ahí. ¿Qué dice Dios? Primero, el hurto es contrario a la naturaleza de Dios y al orden que Él creó. Dice Juan capítulo 10, versículo 10, que quien viene a matar, a robar y a destruir es Satanás. Por lo tanto, cuando nosotros nos familiarizamos con el robo y el hurto, estamos adoptando la identidad del enemigo, porque esto no es lo que Dios pensó para nosotros. Segundo, si usted roba, debe restituir los bienes a un precio mayor de su valor original. Lo dice la palabra en Éxodo 22:4. Si el animal robado, y está hablando de animal, se ha encontrado en su poder y todavía con vida, deberá restituirlo doble, ya que se trata de un toro, un asno o una oveja. En los grupos estamos viendo, ¿no?, estas leyes. Zaqueo, cuando se convirtió, ¿sí?, al Señor, cuando se dio cuenta que había robado, lo devolvió 4 veces más. ¿Sí? Tercero, si usted no puede restituir lo robado, debe trabajar para la persona afectada hasta que la deuda quede saldada. Éxodo 22:3. Si se matan al ladrón a plena luz del día, su muerte se considerará homicidio. El ladrón está obligado a restituir lo robado. Si no tiene con qué hacerlo, se vendió para restituir lo robado. Cuarto, si usted pierde, daña o le roban algo que pidió prestado, debe pagarlo. Y ahí está el versículo, ¿no?
Qué bueno sería que esto lo siguiéramos practicando, ¿no? Hay veces que pedimos algo prestado y lo entre... A mí hay algo que me cuesta prestar. Lo presto muy pocas veces. Y algunos que me conocen son los libros. Tengo una idolatría con los libros. Y los presto a ciertas personas que yo sé que los van a cuidar, ¿no? Una vez presté un libro y me lo devolvieron, pero descaradamente. Le faltaban hojas al libro y estaba manchado con café desde la mitad, ¿sí?, del libro hacia atrás. Y me dice, acá está el libro que me prestaste. Yo digo, gracias. Encima me costó ponerme furioso, ¿no? Pero bueno, en este caso se tendría que haber restituido el libro como nuevo, ¿sí? Esto lo tenemos que practicar entre nosotros. Muy bien, si usted encuentra algo y sabe de quién es, ¿qué tiene que hacer? Devolverlo. Lo dice la palabra. Es más, miren lo que agrega la palabra. Si encuentras un toro o un asno perdido, y usted, como nos escabullimos, digo, nunca encontré un toro y un asno. No importa eso. Devuélvalo, aunque sea de tu enemigo. Qué importante, ¿no? No importa quién nos ha robado o de quién encontramos algo que no es nuestro. Si usted roba, transgrede la ley del amor. Y acá saltamos al Nuevo Testamento, porque dice Pablo los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Sí? Si uno ama al prójimo, no le va a robar. Si usted engaña, dice también la palabra, si usted engaña, manipula o adula para obtener riquezas, es de desagrado al Señor. Dice Proverbios 21:6, la fortuna amada por la lengua embustera se fuma como la niebla y es mortal como una trampa. Qué interesante, ¿no? Me gustó esto. Miren qué interesante este proverbio. Menoscabar la mercancía sabiendo que eso es bueno para adquirirla a menor valor. ¿Sí? Cuando usted va a comprar algo y dice, no, eso es malo, para que bajen el precio, ¿no? Y dice el proverbio, no sirve, dice el comprador, pero luego va y se jacta de su compra. ¿Sí? Cualquier parecido con la realidad, estamos en el horno. Recibir lo que no necesitamos. ¿Sabe que para un hebreo era sumamente desagradable el hecho de que se le ayudara, por ejemplo, con mercadería, o se le ayudara con vestimenta, o se le ayudara con diferentes bienes, si él no lo necesitaba y lo recibía y decía, ah, qué bueno, porque me llegó? Para el hebreo eso era un robo, porque le estaba privando a otro de tenerlo. Qué importante esto. Pedir prestado sabiendo que no voy a cumplir para devolverlo es robar. Usar el tiempo de nuestro trabajo para beneficio personal y no de quien nos paga es robar. Uno dice, bueno, pero no estoy haciendo nada malo. ¿Cómo que no? Hay alguien que nos está pagando por ese trabajo. Y si nosotros en ese trabajo nos escondemos para dormir la siesta, o hago cosas de otro trabajo, o con el celular me paso, ¿sí?, encima va con el otro. Tomar como hábito la impuntualidad en nuestros trabajos, porque a mí se me está pagando por un tiempo de trabajo. Si yo llego tarde a ese tiempo de trabajo, y encima me voy antes también en ese tiempo de trabajo, y durante el tiempo de trabajo no lo estuve valorando y haciendo lo que se me pide que haga, porque por eso se me paga, es robar. Es un hurto. Hay veces que esto no se condena por la ley, pero en realidad es así.
Yo sé que todos quedamos exentos de esto, ¿no? Pero que quiera el Señor que no nos justifiquemos, sino que digamos, como dijo el Señor, ¿no? Yo no he venido a abrogar la ley y los profetas. Esto es un reflejo de lo que yo quiero para mis hijos. Y el Señor dice, si la justicia de ustedes no es mayor que los fariseos que cumplían la ley, no habla de quiénes somos como hijos de Dios. Estamos dando otra imagen y naturaleza. Clases de ladrones. El que toma cualquier cosa que no es suya sin importar su valor, ese es un ladrón. El que es honrado en lo poco, dice el Señor, también lo es en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. El que amontona bienes y provisiones y no comparte, este es un ladrón. Primera de Juan 3:17, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Otro, el que se aprovecha de la generosidad ajena, de que yo sé que esta persona va a ser generosa, entonces yo me aprovecho. Salmos dice, los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. El que se demora en dar a su prójimo o en pagar oportunamente sus deudas. Proverbios 3:28 dice, si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. Vale hacer una aclaración acá porque esto también pasaba en el tiempo del Señor. No estaba mal el hecho, no se consideraba como un robo el hecho de que yo sacara un préstamo o que de repente algo lo pagara en cuotas, ¿sí? Porque esto incluso existía, ¿sí? Existía con propiedades y demás cosas. Pero sí el hecho de la demora de esos pagos. Si yo me voy a meter en algo y no cumplo con esos pagos que se han estipulado bajo un acuerdo, ¿sí? En eso estoy fallando. El que extorsiona a otros con el pretexto de ahorrar. La persona que saca ventaja, dice Proverbios, oprimiendo al pobre o llenando de regalos al rico, termina en la pobreza. Otro, el que sirve al Dios del materialismo. El Señor dijo que nadie puede servir a Dios a dos señores, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Otro tipo de ladrón, cuando no se paga o se paga injustamente a los empleados. Es otro tipo. Miren, Santiago lo explica muy bien. Santiago 5 dice, ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Acumular lo que no necesitamos es otra manera. Proverbios 11:24. Unos dan a manos llenas y reciben más de los que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. ¿Cuántas maneras, no? Qué amplia que es la Biblia con respecto al tema del robo. En cuanto al respeto, porque todo esto tiene que ver con lo material, pero en cuanto al respeto, Romanos dice que nosotros debemos darle honra al que merece honra y honor al que merece honor, y cuando nosotros estamos debiéndole honra a otro, también se considera como un robo, porque el asunto está en el corazón. En cuanto a la familia, y esto debemos tener cuidado.
cuando nosotros gastamos el dinero que es de nuestros hijos o de nuestra esposa y lo gastamos de una manera irresponsable. Eso también. Tenemos que ser precavidos en esto. A la familia también le podemos robar en fidelidad. Lo hablamos la semana pasada y no lo vamos a desarrollar. El adulterio, yo debo fidelidad. Y cuando no lo cumplo, yo estoy robando algo que le pertenece a mi cónyuge. En cuanto a la entrega, Efesios capítulo 5 dice que los esposos deben ¿qué? Entregarse a sus esposas, como Cristo se entregó por la iglesia. Si yo soy mezquino en esta entrega, ya sea física, emocional, ¿sí? O espiritualmente, yo estoy robando algo que le pertenece a mi cónyuge. Y también, yo puse esposos, pero desde las esposas también se le pide respeto a la esposa. Cuando yo falto o debo de este respeto, también estoy robando. En cuanto a nuestro tiempo y en nuestra atención, también puedo estar robando. En cuanto a la familia de la fe, no compartir con el necesitado. Dice, hagan bien y mayormente a los de la familia de la fe. En cuanto a lo espiritual, me enrosqué, ¿vieron? Con el tema del robo. En cuanto a lo espiritual, el evangelio, no predicar el evangelio. Yo he recibido, ¿sí?, las buenas noticias no para guardarlas. El Señor dice, ustedes son la luz del mundo. Y una luz, ¿sí?, no es para que se guarde en el almud. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si nosotros escondemos estas buenas noticias, ¿sí?, estamos robando la posibilidad de que otro conozca el evangelio. Gracia que no se da. Perdón que no se otorga. Otras maneras de robar. Todo esto horizontalmente. Es tan amplio porque en realidad tiene que ver con una actitud del corazón, la cual el Señor nos invita a revisar. Una dimensión vertical. Miren lo que dice Jeremías 7, 9 al 10. No debemos ser ingenuos con esto del robo. Jeremías, capítulo 7, versículo 9 al 10. Dice, roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron, y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. Habla de un engaño en la mente y en el corazón. Habla de personas que cometen todo este tipo de pecados, llegan a la casa del Señor, dice estoy a salvo, y luego se van y siguen cometiendo las mismas cosas. Habla de falta de integridad. Y el robo tiene que ver mucho con la falta de integridad. ¿Qué implica esta dimensión vertical de robar a Dios? Algunos puntitos. Robar el lugar que le pertenece a Él. Esto lo venimos estudiando, ¿sí?, en el libro de Éxodo. El Señor dijo, no te harás imagen, ¿sí? Yo soy el único Dios. Solamente yo. Cuando nosotros ponemos en el lugar de Dios otras cosas, estamos robando el lugar que le pertenece a Él. Robarle gloria y honor. Hay cosas que por la gracia de Dios y por la gloria de Dios, ¿sí?, nosotros las podemos disfrutar. Y hay veces que nosotros robamos esto. En cuanto a nuestro amor, dice la palabra amar a Dios con todo el corazón. Otra manera es amarle con toda el alma. Otra manera de robar es no amarle con toda la mente. También no amarle con todas las fuerzas. De esta manera le podemos robar a Dios. El Señor dijo, a mí me adorarás
y a mí solo me servirás. El servicio habla, ¿no?, de nuestra entrega a Dios, de nuestras fuerzas depositadas en Dios. Cuando yo saco esto, lo que estoy haciendo es robar al Señor. No solamente en eso, robar en lo que hacemos con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no nos pertenece. Dice 1 Corintios, capítulo 6, 19 al 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo de quién? Del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Nuestro cuerpo no nos pertenece, es del Señor. Por lo tanto, tendría que preguntarme qué estoy haciendo con mi cuerpo. Porque hay veces que uno cree que es dueño de hacer lo que quiera con el cuerpo, ¿sí? Y esto no es así. El Señor es claro que le pertenece a Él. En cuanto al tiempo que le otorgamos a la casa del Señor, también le puedo estar robando al Señor. Pasaje más extenso. Ageo, capítulo 1, versículo 2 al 9. Ahí va a estar proyectado. Ageo, capítulo 1, versículo 2 al 9. Miren qué interesante. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero no cosechan, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llega a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Clarísimo, ¿no? Hay veces que le robamos al Señor en esto, no usando nuestros dones. Es otra manera de robar verticalmente. La palabra dice que cada uno debe poner al servicio de los demás el don que ha recibido. Nuestros dones no los hemos ido trabajando nosotros, sino que estos dones han venido de parte del Espíritu Santo. Y si yo los guardo, ¿sí?, y no los pongo a disposición, estoy robando también. No guardar el día del Señor. Eso también. Miren lo que dice la palabra, Isaías 58, 13 al 14. Ezequiel está lleno de pasajes donde dice: ustedes han robado mi día. Eso era mío, dice el Señor. Pero me gusta Isaías 58, dice, versículo 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Qué hermoso versículo, ¿no? Habla de tantas promesas para aquellos que guardan el día del Señor. En cuanto a nuestras ofrendas, me quiero tomar un paréntesis acá, no largo, pero voy bien con el tiempo, en hablar un poquito, brevemente, de este tema, porque
es un tema que muy pocas veces hablamos, ¿sí? Así que bueno, si está por primera vez, no crea que es un tema que hablamos a menudo, pero no sé, ¿hace cuánto no hablamos de este tema? Años, ¿no? Pero es importante que lo toquemos en esta mañana ya que amerita el tema. En cuanto a nuestras ofrendas, miren lo que dice Malaquías 3, 8 al 10. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me han robado. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Hace una diferencia, ¿ven? Diezmos y ofrendas. Ya vamos a ver un poquito de eso. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y otro versículo importante, y bajo este versículo vamos a meditar un ratito, ¿sí? Unos 5 minutos. Primera de Corintios 6, 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Déjame ese versículo proyectado ahí. Acá, bueno, me aconsejaron escuchar una conferencia del plan de Dios para las ofrendas. Me dice Sergio, escuchalo que está muy bueno. Y es del pastor John MacArthur. Bueno, no voy a poder desarrollar obviamente estos 7 mensajes que él da, pero rescaté algunos principios, ¿sí? Les digo que es de él para que si me escucha John MacArthur no me denuncie de plagio, ¿no? Pero rescaté algunas cosas con respecto a este pasaje, ¿sí? En primer lugar, vamos a ver, si ustedes leen ahí, dice, en cuanto a la ofrenda, hay algo que llama a los santos, hay algo que llama la atención, es que no solamente nuestra ofrenda es para los santos, sino que podemos tener otros tipos de ofrendas, ¿sí? Pero acá está hablando de un plan primordial. Entonces él está enseñando lo que ha enseñado en otras iglesias y dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, habla de la dirección de la ofrenda. Es decir, que la ofrenda, ¿sí?, es en primer lugar para la casa del Señor, para los santos, ¿sí? Para los santos que están en las bancas, para los santos que presiden, para los santos que están en otras partes del mundo, para los santos, ¿sí? En segundo lugar, vemos la periodicidad, bueno, eso, el periodo de la ofrenda. Dice, cada, ¿qué? Primer día de la semana. Él está hablando, lo hablamos cuando vimos el Día del Señor, lo que está hablando es de que ese día domingo, había que llevar las ofrendas, ¿sí? Apartar algo para ese día. Tercer lugar, vemos el lugar de la ofrenda, porque dice cada primer día de la semana, nos habla de que se reunían en un lugar, ¿sí? Ponga aparte algo. La palabra aparte, algo, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la palabra aparte tiene mucho que ver con el libro de Malaquías que leímos recién. Tenía que ver con atesorar, y esa palabra atesorar tenía que ver con un tesoro, la tesorería o la bodega de la iglesia, a donde se llevaba. Si traigan mis diezmos, ¿sí?, al alfolí. Tiene que ver con una bodega que estaba en un lugar específico. Los templos paganos llevaban sus ofrendas, ¿sí?, lo llevaban a ese lugar, a ese tesoro. Había un tesoro en donde lo llevaban y lo ponían. Hay algo importante también. En cuarto lugar,
Los participantes de la ofrenda. ¿Quiénes participan? ¿Qué les parece en base a lo que dice el versículo? Cada uno. Cada uno. No es que, miren, solamente estos, solamente aquellos, o es un grupo, los que tienen dinero, los que no tienen. No, cada uno de nosotros somos responsables de este ministerio. Los participantes. Quinto lugar, la proporción de la ofrenda. ¿Sí? La proporción. ¿Qué leen ahí con respecto a la proporción? Podríamos hablar muchísimo más de esto, pero bueno, no es el tema que nos amerita, pero al llegar a la parte de ofrendas, usted dirá, bueno, si le estoy robando, entonces, ¿cómo hago para reivindicarme en esto? Primero dice, cada uno de vosotros aparte algo. No vamos a hablar en esta mañana de porcentaje, ¿sí? Aparte algo. Y después dice, según haya prosperado. Y dice, guardándolo. La palabra guardándolo también habla de santificar una parte. La aparto, la guardo, la santifico. Aparto algo según haya prosperado. Algunos principios que me parecieron muy interesantes, como ¿cómo sé cuánto debo dar? En esto de robar al Señor o no robar al Señor. ¿Cómo sé cuánto debo dar? Algunos principios que creo que nos pueden servir. Número 1 es, lo que usted da es lo que usted está sembrando. La palabra lo dice. Pero esto digo, el que siembra escasamente recogerá escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Ese es un principio para saber cuánto dar. Número 2, hay otro principio. No debería ser solamente por inversión, porque uno dice, bueno, entonces, si yo doy, había una canción que se cantaba cuando yo era chiquitito. Siempre fui chiquitito. Bueno, pero había una canción que se cantaba cuando levantaban la ofrenda en la escuela dominical donde yo iba en la iglesia. Y decía, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si tú das 1 centavo, el Señor te da 2. Esa era la ofrenda. Entonces, yo digo, voy a dar 10 centavos, con tal de que me devolviera esto. Y ahí, ese no es el corazón. Uno no lo hace por inversión, sino que lo hace también sacrificialmente. Esto es un principio que lo vemos muy claro en la palabra. David dijo, no daré al Señor algo que no me cueste nada. La viuda, ¿sí?, dio su 100%. Zaqueo devolvió 4 veces más. Miren este versículo qué bonito. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5. Segunda de Corintios 8, 1 al 5. Dice, ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron, esa palabra es importantísima, espontáneamente, tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Qué hermoso, ¿ah? Ahí nos habla de un principio sacrificial, de cómo hay que dar al Señor. Como también hay un principio que se ve muy claramente en la palabra, que lo material está ligado con lo espiritual. Es como que en lo que damos también, ¿sí?, se refleja un poco de cómo somos. Mire lo que dice Lucas 16:10. Porque lo que vimos de los macedonios es que ellos abundaron en generosidad porque se dieron primeramente ¿a quién? Se dieron primeramente al Señor y luego se entregaron a los hermanos. Lucas 16:10 es clave.
El que en lo poco es fiel, también en lo mucho es fiel. Y el que es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. Miren lo que sigue diciendo. Si vosotros no habéis sido fieles en el dinero injusto, ¿quién os encomendará las riquezas verdaderas? ¿Ven? Si en cuanto al dinero nosotros somos infieles, ¿cómo se nos dará a administrar las riquezas verdaderas? Otro principio es honrar al Señor con lo que Él nos da. Miren lo que dice Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tu sustancia y con las primicias de todo lo que ganas, y tus graneros serán llenos de abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Habla de con lo que doy debo honrar al Señor. ¿Con qué? Con todo lo que tengo. Con toda la sustancia, con todas las primicias, con todo lo que me da el Señor. Otro principio es, según 2 Corintios, tenés que dar con alegría. No es por necesidad, porque el Señor ama al dador alegre. Y aquellas personas que rebosan en dar, sin duda que viven este principio de la alegría. Están contentos. Bueno, hay otros principios más, pero en base a ese versículo, dice, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hay algo importante acá. Pablo dice, ustedes guárdenlo para que cuando yo llegue recoja todo. Pablo no quiere, ¿sí?, hostigar sobre este tema, buscar la parte emocional, ¿sí?, decir, miren hermanos, y proyectarlos a algo y jugar con las emociones de los hermanos. Miren, según hayan prosperado, aparten algo, yo llego y lo recojo. No está apelando a las emociones. Y esto se ve mucho hoy por hoy. Hoy por hoy, con todo lo del Evangelio de la Prosperidad, si se hacen grandes campañas y se juega con las emociones de la gente y que pacte 10, 20, 40 veces con respecto a dinero, ¿para qué? Para que el Señor haga esto, para que el Señor, y en base a cuanto vos pactes es lo que te va a pasar. Y esto es un error garrafal y pecado. En último lugar, la protección de la ofrenda, porque Pablo al final dice, y cuando haya llegado a quienes hubieras designado por carta, hay otras versiones que dice a quienes hubieras aprobado, ¿sí?, por carta, ustedes le van a dar este dinero. Lo que está hablando es que había gente aprobada que administraba el dinero, y esa es la protección del dinero. ¿Por qué? Porque el Señor, en base a Hechos capítulo 6, para buscar gente en el servicio de las viudas, y en todo servicio había que ser lleno del Espíritu Santo, con sabiduría, y esa es la protección del dinero, ¿sí? Por eso es tan importante que en la casa del Señor quienes administran el dinero sean personas así. Y esa es la protección del dinero. Hay veces que gente dice, ay, yo no quiero ofrendar o tal cosa porque no sé quién administra. Mire, eso no es una cuestión nuestra. Nosotros nos debemos al Señor y sí debemos rogar para que en la administración estos principios de protección se cumplan. Y así seremos bendecidos. Muy rápido lo de la ofrenda, pero este versículo nos enseña bastantes cosas, y cumplí, fueron 5 minutos, aunque no parezca. Las causas del pecado del robo. ¿Por qué robamos? Si acaso nos encontramos en este listado, de decir, bueno, yo voy más o menos por acá, hay algo que le estoy fallando, ya sea de robar a mano armada, o con el tiempo en mi trabajo que lo estoy robando. Las causas, una es la presunción. Me llamó la atención este concepto. La presunción es pecado. Habernos metido en problemas de gastos por negligencias y después pretender que Dios nos salve. Es decir, Dios nos dijo, esto no, esto no, esto no, y yo me meto, total. Señor, me tiro del pináculo del templo, si total, vos mandarás a tus ángeles para que me salven. Eso es presunción.
Es jugar con la gracia. El Señor dijo, aunque sabía que ángeles estaban alrededor de él, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Pues yo sé que el Señor es poderoso para librarme, pero yo no tengo que jugar con estas cosas y ser imprudente. Y hay veces que estamos muy ansiosos por el consumismo que se vive en nuestra sociedad. Esto es una de las causas. Otra causa es no entender la soberanía del Señor. El Señor fue muy claro cuando Él dijo que Él es dueño de todo. El Salmos dice, abres la mano y sacias con tus favores a todo ser viviente. Crónicas dice, de ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y da fortaleza. Entiende la soberanía del Señor. Cuando no lo entendemos, robamos. Olvidar. Tenemos un problema con el olvido. Y nos falta la fe en momentos claves de nuestra vida. Miren lo que dice Deuteronomio 8. Un pasaje para combatir el olvido. 8, versículo 10. En adelante. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto. Versículo 19, miren lo que dice. 18. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esas riquezas. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Cuando olvidamos, entramos en desesperación y no entendemos que todo lo que tenemos ha sido por la gracia del Señor. La preocupación y la ansiedad. El Señor dijo que no nos preocupáramos. Qué difícil esto, ¿no? Qué difícil. Por todas las situaciones que vamos viviendo. Es más, esta semana, sin duda que ha sido una semana de preocupación. Pero el Señor dice, no se preocupen por su vida, que comerán o que beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida? Fíjense en las aves del cielo. Y el Señor va a seguir hablando, busquen primeramente mi reino, y las demás cosas serán añadidas. Qué difícil cuando estamos habitando en esta preocupación y ansiedad, decir, Señor, esta palabra es para mí. No era solamente que se las estaba diciendo a sus discípulos. Sabían que en el mundo tendremos aflicción. Y debemos de luchar en el campo de nuestra mente contra toda justificación que se plante acá y diga sí, pero luchamos con ese sí, pero, y lo luchamos acá. El Señor dice no. La envidia es algo que también nos puede llevar a robar. El Salmo 73 lo dice. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los malvados. ¿No es algo que se ve hoy por hoy? Es tremendo. Dice Asaf, están que revientan y no pasa nada. Señor, inclusive dicen, alardean contra el cielo, Dios no existe, y prosperan. Y dice Asaf, hasta que entré en tu santuario.
y me di cuenta que si te tengo a vos ya nada necesito en la tierra. Estoy completo, Señor. El descontento y la insatisfacción. Timoteo dice, Pablo le dice a Timoteo, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, nada trajimos a este mundo y sin nada nos iremos. Hay otra versión que dice, la verdadera piedad, que tiene que ver con esta sumisión a Dios, que tiene que ver con Cristo viviendo en nosotros. ¿Cómo se refleja? Con una vida de contentamiento por lo que tenemos. Otra causa del robo es la incredulidad. Otra, la falta de dependencia. Otra, un corazón no alcanzado por las promesas de Dios. Cuando el Señor está hablando del corazón del hombre, lo representa con una tierra, y la tierra que está con espinas es la que está preocupada por las riquezas, por los deseos. Es un corazón que no ha sido alcanzado por la palabra. La avaricia es otra. La impulsividad. Miren lo que dice Proverbios. Creo que está proyectado ahí para la impulsividad. Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. Con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Con sabiduría, ¿ven? No es con impulsividad. Dice el Proverbios 21:20, en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo gasta, todo lo despilfarra. Y es con sabiduría. La falta de agradecimiento es otra de sus causas. Causas del robo. ¿Habrá solución para el robo? ¿Qué piensa? Hay solución. Y la solución está en el Señor, en todo esto que hemos vivido. Para terminar, pensemos en cómo podemos obtener solución. Tengo que, en primer lugar, evaluar mi relación con el dinero. ¿Es malo el dinero? Todos nosotros sabemos que no. Pero Timoteo nos va a enseñar, Pablo a través de la carta de Timoteo, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es esta relación de amorío y pasional que yo tengo con el dinero. Y eso es lo que me lleva a robar. Nuestro Señor lo dijo de otra manera, no puedes servir al Señor y al dinero. Ha sido causa de maldición de diferentes personas. Miren, Acán, por dinero, Acán trajo la derrota en los ejércitos de Israel. Por dinero, Balaam pecó contra Dios y trató de maldecir al pueblo de Dios. Por dinero, Dalila traicionó a Sansón y lo entregó. Por dinero, Giezi le mintió a Naamán, ¿sí? Y se volvió leproso. Por dinero, Ananías y Zafira se convirtieron en los primeros hipócritas de la iglesia primitiva. Por dinero, Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Por dinero. El tema es nuestra relación con el dinero. Eclesiastés dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. Está hablando del amor, no está hablando de cuánto dinero. No dice acá quien tiene dinero o quien tiene riquezas. Hay gente que tiene riquezas y no ama el dinero. Hay gente que vive en pobreza y ama el dinero. Tiene que ver con la relación con el dinero. Miren, termino con este versículo, Efesios capítulo 5, versículo 28. Nos enseña 3 principios que también son solución para el tema del robo. Dice, el que robaba, ¿qué? No robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir
con los necesitados. Lo primero que nos enseña este pasaje para corregir el tema del robo es el arrepentimiento. El que robaba, como sea, horizontal, vertical, como sea, ya sea desde eso que se ve como muy grande o esto chiquitito como la ratería que hablamos, no lo haga más. Eso es arrepentimiento. Debemos aceptar que nuestro corazón por ahí es engañoso. Debemos decidir ser honestos. Debemos entender que Dios ve todo. Debemos pensar y orar para estar seguros de que no nos estamos justificando. Y debemos adoptar para nuestra vida no los principios de la Argentina, sino los principios del reino del Señor. No importa lo que hagan todos, importa lo que hacemos como hijos de Dios. Porque lo que importa es si vivimos bajo los parámetros de su reino y de su justicia, no de los parámetros de este mundo. No se amolden al mundo actual, dijo Pablo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Tenemos que ser transformados acá y no conformarnos. El segundo principio que nos enseña, podríamos hablar tanto de esto, es, primero, dijo, el que robaba, no robe más. Y segundo, si no, ay, cómo cuesta esa palabra, si no, trabaje honradamente. El trabajo. Cuando vimos el día de reposo, vimos claramente que el Señor decía, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. No dijo 6 días descansarás, ¿no? Y el séptimo trabajarás. No. Debemos tener y honrar el trabajo. El trabajo no es una maldición. Algunos dicen, ay, por allá en Génesis dicen, no, el trabajo es un privilegio de parte del Señor y Dios nos ha regalado esto. Mira, la contraposición con el trabajo es la pereza. Y el Señor no está de acuerdo con la pereza. Mire, hay algo muy característico del ladrón. Y acá, como hablamos recién, con respecto al trabajo, en tiempos, en lo que sea, está acoplado de la mentira. Se hacen adictos a la mentira. Justificaciones. Está bien, una vez que llegué tarde, pero siempre pasa algo. Se muere el canario, la tía, la abuela, el micrero, todos. ¿Sí? Y eso no honra al Señor. Había un problema en la iglesia de Tesalónica y Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Y eran bastantes espirituales estos hermanos. ¿Saben por qué? Porque en realidad Pablo lo está escribiendo en un contexto donde está hablando de la venida del Señor. Y estos hermanos, por esperar la venida del Señor, dicen, no trabajemos. Y Pablo dice, no, el que no trabaja, que no coma. ¿No? Miren, no es opuesto el trabajar con el vivir por fe. No es para nada opuesto. El Señor quiere que nosotros ordenemos esto en nuestra mente. Y en último lugar, la generosidad. Trabaje honradamente, ¿para qué? Para repartir. Es uno de los principios claves del trabajo. Hay muchas veces que no tenemos que repartir porque no trabajamos. Y el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Y pensamos que sea otro el que reparta. Y el Señor nos ha mandado a todos a esto. A todos. Por eso el Señor quiere que... Me gustó este versículo, pensando en la generosidad. Mire, tomemos como ejemplo algo. Mira, es un ejemplo muy sencillo. Está ahí en su banco, agarre su puño, ¿sí? Están todos ahí. Y apriételo. Fuerte, 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 bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. ¿Es cómodo? Ahora suelte. Se siente como alivio, ¿no?
Hay veces que nosotros vivimos vidas así, apretados, tensionados, y por esa característica nuestra, vivimos en tensión, preocupación. Dice, el que reparte que lo haga con liberalidad. Es tan hermoso ver personas que tienen este don de dar libremente. ¿Por qué? Porque el Señor es dueño de todo. Debemos aprender a estar satisfechos en el Señor. Que es lo último, satisfacción en Dios. Mire, habían dos personas que estaban al lado del Señor Jesús, dos malhechores. Y podríamos decir, algunos dicen, ¿no?, que eran ladrones, que alguno era ladrón. Y hubo una diferencia, uno se arrepintió, pero otro decidió vivir en la obstinación y el orgullo, teniendo al lado al Hijo de Dios. Cada uno de nosotros podemos decidir, tenemos estos dos caminos hoy, así como se veía claramente en la cruz. Dos caminos, uno de obstinación y falta de arrepentimiento, y otro de vida abundante y vivir un paraíso con Dios. Porque en realidad el asunto del robo es una insatisfacción con lo que el Señor me da. Pero cuando yo entiendo que con Dios estoy completo en toda área de mi vida, puedo decir como dijo Asaf, si te tengo a vos, ya nada quiero, ya nada deseo, porque he sido completado. Vamos a ir al Señor en oración.